Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Hoy en un programa especial dedicado a los 100 años de la creación de la Bauhaus en Alemania, pero desde la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. La Bauhaus es una institución surgida de la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios en 1919 en Weimar, Alemania. El primer director de la Bauhaus fue el arquitecto Walter Gropius. Lo que Gropius tenía en mente era casi una utopía. La nueva Alemania, destruida por la guerra, resurgiría por una generación de jóvenes con habilidades prácticas e intelectuales para construir una sociedad más civilizada y menos egoísta. Para ello hacía falta, antes que nada, una escuela de carácter democrático que podría impartir un plan de estudios fuera de lo convencional, pensado para que cada estudiante siguiera su propio ritmo interno a nivel artístico y personal. Solo hicieron falta unos años para que la Bauhaus superara la función de cualquier centro de enseñanza y se convirtiera no solo en la primera escuela de diseño del siglo XX, sino en todo un movimiento artístico que se constituyó en un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño. El objetivo de la escuela era reformar la enseñanza de las artes para producir una transformación en la sociedad burguesa. Para Gropius, la base del arte se encontraba en la artesanía. Los artistas tenían que volver a la producción manual. Procuraba integrar tanto arquitectura, arte y diseño en una imagen total global que cambiaría completamente el sentido del arte tradicional y la forma de vida cotidiana. Desde el momento de su apertura, se establecieron los objetivos de la escuela recogidos en el manifiesto de la Bauhaus. La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público. Esta etapa de la Bauhaus se caracteriza por la gran producción de muebles, objetos y accesorios industriales que se complementan con un contexto arquitectónico definido. Es la etapa más conocida de la Bauhaus y en la que su actividad fue más importante. Desde su fundación, la Bauhaus estuvo atenta al principio: la forma sigue a la función. Esto significa que la parte funcional era sumamente importante. En arquitectura, y en diseño industrial también, las formas están concebidas según la función para la cual fueron generadas. La Bauhaus es sinónimo absoluto de modernidad. Su arquitectura incluye formas puras, volúmenes netos, líneas rectas. Básicamente se usa el color blanco en conjunción con los colores primarios en algunos detalles. Todo en la Bauhaus alude a la unión de las artes. Vamos a entrevistarnos ahora con el arquitecto Alejandro Forni para que nos cuente la importancia de esta arquitectura y la incidencia que tiene aún en la actualidad. ¿Qué tal, Alejandro? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pensar que estamos a 100 años de la fundación de la Bauhaus. Sí, la verdad ha pasado mucho y ha dejado mucho esta escuela de Alemania, digamos. O sea, en un mundo que cambia tanto, que es tan dinámico, tan efímero todo, ¿no? Sí. Qué importante que es que se mantenga todo eso. ¿Qué opinás vos de la arquitectura de la Bauhaus? Como escuela de diseño tuvo mucho que ver
porque sentó las bases de lo que hoy en día conocemos nosotros como arquitectura moderna, y fue uno de los primeros planteos donde verdaderamente se puso de manifiesto qué rol tenía la arquitectura con esta nueva sociedad, cómo se adaptaba y cómo se podía fusionar la arquitectura con la nueva manera de vivir que había en esa época. Principalmente la Bauhaus como legado nos dejó todas las bases teóricas y darle carácter a lo que fue el diseño gráfico y el diseño industrial, pero venía de una concepción donde el diseño se daba de manera integral. Entonces hablábamos del objeto arquitectónico, pero no lo podíamos separar de lo que era el mobiliario, lo que eran los colores, lo que eran las nuevas tecnologías como el automóvil. Y también eso indisolublemente ligado al arte, como una concepción integral, digamos, de la belleza. Exactamente, y yo creo que tiene que ver también, y la importancia que tiene es que nos permitió, digo, como profesión y en conjunto con otras profesiones, poder hacer esta crítica de lo que significaba el diseño y cómo el diseño daba respuesta a estos nuevos requerimientos. Y es lo que viene de lo que fueron todas las vanguardias también, donde se sentaron a través de los manifiestos, de esa concepción y ese repensar de cada una de las profesiones respecto a lo que estaba haciendo, digamos. Claro, o sea, en este caso las vanguardias son los pintores los primeros que van a irrumpir en el medio, en una sociedad totalmente movilizada, cambiada. Y después, bueno, la arquitectura sigue con ese legado y, bueno, se genera la arquitectura con un gran sentido de lo racional, de lo funcional. Exacto. Esa sociedad de posguerra, que muy golpeada, necesitaba también una respuesta en cuanto a esa reconstrucción de la sociedad. Se va a hacer una arquitectura totalmente funcional, totalmente utilitaria, donde los elementos presentes van a ser los necesarios, digamos. Todo lo que está en el edificio está por algún motivo y cumple una función muy específica. Eso también tiene que ver con las actividades que se desarrollan dentro del edificio. Entonces, es ese pensamiento de la arquitectura adaptada a lo que es la máquina y entender la arquitectura como una máquina. Hay un estudio de la figura humana, hay un estudio de las funciones y de los espacios mínimos necesarios, y esa eficiencia que uno pretende en una máquina se va a ver reflejada en el objeto de arquitectura. Y esos rasgos característicos y esa base, si se quiere, de conceptos, son los que hasta hoy en día podemos reconocer en lo que hoy llamamos arquitectura contemporánea o minimalista. Vemos reflejados muchos de esos conceptos y muchos de esos preceptos en lo que hoy en día se está haciendo. Entonces, vaya si tiene trascendencia lo que fue planteado en aquella vez en la Bauhaus, y si tiene fundamentos, digamos, y tiene peso que hasta hoy día podemos verlo reflejado. O sea que no es solamente estudiar el edificio de la Bauhaus, que en sí fue un ícono de la arquitectura moderna hecho por Walter Gropius, sino, como bien decís vos, toda la herencia, todo lo que se transmite de eso a prácticamente todo Occidente, que también nosotros tenemos en Argentina un montón de ejemplos, y en la provincia también, o sea, un poco... Y cómo la Bauhaus en su última época, a través de ese cierre forzado que pretenden hacer los nazis, de una escuela que era libre pensante y donde se desarrollaban un montón de ideas, genera un efecto contrario al que tenían pretendido, porque lo que hace es que muchos de los que eran profesores o que fueron formados ahí se vean forzados a emigrar o a escaparse y fundar en sus sitios de destino pequeñas Bauhaus, si se quiere, o vienen con ese bagaje de lo que vivieron y de lo que aprendieron y de lo que fueron formulando en la Bauhaus, y se empieza a crear como un estilo, el estilo internacional, que va a tener esos conceptos. Existen muchas semejanzas entre la escuela Bauhaus en Alemania y la Facultad de Artes y Diseño de Oberá, a pesar del tiempo y de la distancia. La Bauhaus es la primera escuela en enseñar el arte de una manera distinta, también arquitectura y diseño, y fue influyente durante todo el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. En cuanto al aspecto edilicio, la Facultad de Artes también tiene formas puras, colores blancos mayormente, aunque después los artistas se ocuparon de pintar esos muros con distintos murales,
Presenta también grandes paños de vidrio, líneas rectas y formas puras, y es un arquetipo de la arquitectura moderna. En la Bauhaus, por primera vez, tanto el diseño industrial como el diseño gráfico fueron considerados como profesiones, ya que se establecieron las bases normativas y los fundamentos académicos tal y como los conocemos en la actualidad. Antes de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían del modo tal en que fueron concebidas dentro de esta escuela. Vamos a entrevistarnos ahora con el diseñador industrial Javier Balcaza, quien nos pondrá al tanto de las características del diseño industrial de la Bauhaus. En la Bauhaus, el diseño industrial adquiere la categoría disciplinar y a partir de este momento se configura completamente distinto, respondiendo a las necesidades de la sociedad. Javier, para vos, ¿qué características representa el diseño industrial de la Bauhaus? Para mí hay dos cuestiones que son interesantes en la propuesta de la Bauhaus. Una primera, que quizás tiene que ver un poco con el trabajo que se viene haciendo en la academia en esos momentos, pero también trata de romper con esas ideas, que es el trabajo en los talleres, ¿no? El posicionamiento de empezar desde el trabajo manual a crear algo. Y después una segunda cuestión que tiene que ver con el uso de los materiales y cómo van dándole forma a esos materiales, que generalmente son cuestiones mucho más regulares, estructuras mucho más geométricas, y a partir de ese lugar es donde crean un poco lo que podríamos decir la identidad de la Bauhaus o la identidad formal de la Bauhaus, ¿no? Que hasta el día de hoy la tenemos en los hogares, la tenemos en el medio, la tenemos en todos lados. Acá en esta facultad también tenemos muchos muebles que son herederos directos de Bauhaus. Sí, todo lo que son estructuras de caños curvados, caños plegados, ¿no? Al estilo de Marcel Breuer. Claro. Vamos a ver que vienen de ahí. Después otras cuestiones, trabajar con la madera, por ejemplo las sillas plegables de Meyer, que por un lado cumplen con una cuestión funcional y también una necesidad de una silla económica para espacios reducidos, que fue una propuesta muy interesante en ese momento de Meyer, que quizás sea en la segunda etapa o tercera etapa de la Bauhaus, me parece que era en Berlín que lo hace, claro. Que son como las cuestiones más interesantes de la Bauhaus. Después tenemos todo el repertorio que quizás nosotros como diseñadores industriales un poco nos pasa por alto, que es el trabajo de los telares, que también es muy interesante porque a partir de esos trabajos en los telares es que después empiezan a aparecer también otras formas en otros materiales, ¿no? El trabajo en la madera, ¿no? Esas cuestiones como son las interesantes. Claro, y es muy lindo lo que conjuga utilidad con belleza en una concepción completamente distinta. Sí, 100%, ¿no? Porque hasta ese momento nosotros veníamos vendiendo una belleza mucho más naturalista, mucho más orgánica, y ahí es donde se empieza a romper con esa noción de belleza y empieza a aparecer la geometría como otra posibilidad que tiene que ver más con una belleza abstracta o una belleza a partir de una abstracción o de una subjetivación más personal, ¿no? Que también es muy bueno. Dentro de los diseños industriales de la Bauhaus,
se destacan los de Marcel Breuer, quien empezó a estudiar en la escuela cuando tenía solamente 18 años y más tarde se convirtió en profesor. Durante su paso por la Bauhaus, Marcel Breuer desarrolló una serie de muebles modernos e innovadores. Allí diseñó la primera silla de tubo de acero en la historia, que combinaba las condiciones flexibles de este material con su facilidad para la producción industrial a gran escala. Esta silla fue el diseño más ampliamente difundido de Breuer, conocida como la silla Vasily, en homenaje a Vasily Kandinsky. Un poco inspirada por el tubo de acero curvado del manubrio de la bicicleta Adler que Marcel Breuer había adquirido recientemente. Sus diseños de tubo recorrieron miles de lugares, marcando nuevas tendencias de simpleza y perfección, y así se convierte en uno de los grandes clásicos de la época moderna. También es reconocido por sus muebles de aluminio y de madera curvada. Pablo, la Bauhaus es un instituto, una escuela fundamental para el diseño tanto gráfico como industrial, ¿no? Sí, la Bauhaus es una referencia ineludible. Si querés, una de las cosas más interesantes de la escuela es que podemos pensar que seguimos hoy, 100 años después, utilizando esos criterios, esos conceptos, esas maneras de enseñar que ellos establecieron hace ya 100 años allá en Alemania. Creo que eso es uno de sus legados más interesantes. Un poco, bueno, el tema la forma sigue la función, ornamento es delito, la frase de Adolf Loos son fundamentales, digamos, en la producción de la Bauhaus. Sí, por supuesto, hay muchas de esas frases que quedaron como axiomas que hoy día seguimos repitiendo. De hecho, hoy mismo yo les decía a mis estudiantes una frase de Mies, menos es más, o Dios está en los detalles, ¿no? Yo creo que también la Bauhaus establece las bases de una estética que es la del movimiento moderno. Por supuesto, no estaban solos, pero creo que ellos fueron los que sentaron esas bases que cambiaron la manera en que percibimos las cosas que nos rodean, desde la arquitectura hasta los objetos de uso cotidiano, siguiendo otro axioma que ellos querían diseñar desde la cucharita hasta la ciudad. Todo para mejorar la vida de la gente, en una palabra. Acordate que muchos de ellos eran militantes, de hecho tuvieron graves problemas políticos, porque algunos tenían militancia en alguna de las izquierdas de ese momento. Ellos querían transformar el mundo, no era solamente algo disciplinar, realmente querían un cambio radical. La Bauhaus fue un movimiento revolucionario que cambió para siempre el arte, el diseño y la arquitectura. Aún hoy es posible encontrar en el mercado importantes objetos de la Bauhaus, tanto si se busca la famosa silla Vasily de Marcel Breuer, la silla Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe o una icónica pieza de ajedrez de Joseph Hartwig. Los objetos de la Bauhaus, en tanto que importantes piezas en la historia del arte, aún hoy se ven sorprendentemente contemporáneos. Así, la Bauhaus ejerció una enorme influencia que sigue completamente vigente en la actualidad. En la cátedra Historia del Arte y del Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico, a mi cargo en la Facultad de Artes, hicimos una muestra en recordación de los 100 años de la fundación de la Bauhaus.
Vamos a hablar con los alumnos que nos contarán qué ideas tuvieron y cómo las representaron. La muestra de trabajos de los alumnos de Historia del Arte y el Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico se llevó a cabo con una consigna libre. Los estudiantes plasmaron, luego de realizar una investigación, los aspectos que llamaron su atención del estudio de la Bauhaus. Así, encontramos diversas manifestaciones que expresan el carácter que tuvo esta escuela, como por ejemplo una recreación del logo de la Bauhaus, realizado de manera tridimensional con el estilo de las vanguardias artísticas. Nosotros tratamos de representar el logo de la Bauhaus de un proyecto que se hizo ahora llamado Proyecto Alma. Tratamos de representarlo tridimensionalmente con cubo, esfera y pirámide, además de intervenir con la tipografía y los colores de la misma. Otros reinterpretaron las formas geométricas de la pintura abstracta de Kandinsky en composiciones tridimensionales. Se trata de una reinterpretación de una obra de Kandinsky, que fue profesor en la escuela de la Bauhaus desde el año 1922 a 1933. Esta obra la realizó en el año 1923, se llama Círculos en un círculo. Lo que nosotros quisimos hacer fue un arte móvil, justamente, en el que el círculo exterior forma un segundo cuadro alrededor que marca la composición de los círculos, y decidimos hacerlo en acetato para que pueda proyectar la luz a través y formar la obra en la pared. Para señalar la similitud que existe entre la Bauhaus y la Facultad de Arte y Diseño, fue reelaborado el logo de la facultad a partir de las formas geométricas y los colores primarios usados en la Bauhaus. Nosotras en el trabajo utilizamos los conceptos básicos de la Bauhaus, que serían las formas geométricas y los colores primarios y el negro. Elegimos esta temática, transformamos el logo de la facultad porque existen similitudes entre las dos instituciones, entre la Escuela de la Bauhaus y la Facultad de Arte y Diseño. Algunos alumnos se interesaron por las particularidades de la arquitectura de la Bauhaus y de qué manera ésta ejerció su influencia en la Argentina, en Misiones y en la ciudad de Oberá. En esta propuesta hablamos sobre las características del estilo moderno de la arquitectura de la Bauhaus, sus características y cómo se ve reflejado en las edificaciones de la ciudad de Oberá. Los materiales no se ocultaban ni se modificaban porque forman parte de la construcción. Los materiales también reflejan la verdadera naturaleza de los objetos y edificios. En el diseño no se debe aplicar las formas según su apariencia estética, sino por su función. Utilizaban pocos colores, los colores primarios, azul, rojo y amarillo, y también negro, gris y blanco. Por último, otros estudiantes plasmaron la situación política y las amenazas que recibían los actores de la Bauhaus por parte de los nazis. Nosotros, como conmemoración de los 100 años de la Bauhaus, hicimos 3 pósters en donde muestra un pedazo de la historia. Un estudiante japonés llamado Iwao Yamaki hizo un collage fotográfico en donde muestran a los políticos nazis caminando sobre la Bauhaus, dando esa idea de que quieren cerrar a la Bauhaus. Entonces, bueno, en esos 3 pósters demostramos como el miedo que tienen hacia ellos, o sea, el por qué tienen el miedo hacia estudiantes de la Bauhaus, ya que la Bauhaus tiene una influencia muy grande y, digamos, es contrario a sus políticas nacionales. Sin embargo, ese conocimiento se expande de Alemania hacia todo el mundo occidental y por lo tanto le hicieron un favor al movimiento moderno. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy desde la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. La próxima semana los invitamos para seguir hablando de la Escuela Bauhaus. Los esperamos en otro encuentro de Espacio Arquitectura.